Orden in progress, ahí está. A ver. Bueno, pues vamos a empezar. Y ¿de verdad? Pues. Dale. Hasta luego. Bye. Sí, claro. Es que eso es que no va a ser, no les toma el alumno primero, pero ya no puedo de segundo. Gracias. Bueno. Ya está. A ver, y vamos a ver lo de tu texto, y quiero verlo ahorita con ustedes, porque si no, nos está causando problemas de esta plataforma. Plataforma. A ver, ¿qué? Ya le entregó tu podcast aquí, tu trabajo de su podcast. Sí, Ya lo abrí. Y sin querer le apreté a entregar y ya lo quise eliminar y ya no lo dejé. No, lo que vamos a hacer es algo. Es que cuando configuras grupos acá, toma los grupos que están asignados, pero en los que no están asignados, los deja como un solo grupo. O sea, por ejemplo, ahorita que nada más están Avi y Lu en un equipo, todas las demás son un solo equipo para la plataforma. La plataforma, sí, si tú subes tu trabajo, se aplica para todos. Excepto a mí. Excepto ellas dos. Entonces, se me pasó ese detalle y pues ya valió. No se anotaron. Sí, ya me vi. Sí. Y no me daba y si Margarita volvemos a y Ana. Luego creamos otro grupo. Ponemos a Lisa ahí.
La revista de No. pero vamos sería su. Entonces voy a intentar algo curioso en el fórmula 3. Marita Ruiz, ¿verdad? Vamos a dejarte a ti sola en el grupo. Fanny. A ver. Sí, a ver, Abigail y yo están en un equipo. Están en el equipo. Presente. Abigail. El de a mí y Juliana, les pusimos el equipo 2. Y sería 2. Y Juliana sería 2. Vamos a compartir la pantalla. Luego. Ruiz. Nada más tú porque la aclaración por ejemplo. Y Lichi y Estefanía en el equipo 4. 4 y segunda Paola en el equipo 5. Pero ya no. Ella creo que trabaja sola. Vamos a poner en 6. Pero voy a asignar el equipo 6. Nos falta Mari Carmen y Rocío. Bueno, voy a asignar a Mari porque no sé si ella todavía. Ya vamos a poner 7. Ya que comprado.
estaba potente el puerquito. De la mantequita del tamal. Mari, lo vamos a poner. A ver, asumo que Vero y Rocío pues, no van a tener. ¿Va? Entonces, vamos a la. ¿Quién ya entregó su trabajo aquí? Está en la plataforma. Ah, Miguel, interesante. Interesante. Entiendo por qué hace esto. Me lo hizo apenas en el parcial de los compañeros de hijos. Crear grupos automáticamente. No, a ver, aquí los estudiantes se envían en grupos, sí. Requiere grupo, solamente aquellos que estén asignados a un grupo, a algún equipo, tienen que poder entregar. Y lo que acabo de hacer es eliminar, bueno, no, ocultar el elemento donde Marita subió su trabajo, ¿vale? Y dejar uno que es duplicado de este con la configuración que les acabo de mostrar. Las próximas compañeras, las próximas de ustedes que entreguen, lo van a hacer en este, es el único que les va a aparecer, o sea, desde su punto de vista no hay un cambio evidente, pero desde acá van a poder entregar solamente si tienen equipo. Ahora, vamos a ver, vamos a ver si hay un PDF por acá perdido. Este que dice currículum vitae, ¿de quién será? Etapas del desarrollo psicosexual. A ver, y vamos a, dice aquí, cambiar rol a. No, este no. Vamos a hacer un juego interesante. Entramos a. ¿Quién quiere ser? Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a utilizar el perfil de Ver. Ya no está. Y yo he iniciado sesión como él. Entonces, ya no debería de dejar. Claro, tengan miedo. Las que estamos observando. Ven, desde su punto de vista. No, pero no, yo puedo hacerlo. No es miembro de ningún grupo. Ahí está. ¿Vale? Si no eres miembro de ningún grupo, no puedes entrar. Regresamos. Estamos acá. Ay, ¿y ahora cómo regreso al mío?
No sé cómo se regresa el niño. Se va a sacar completamente. Bueno. No, pero no todos pueden hacer esto. Solamente puede hacer con el privilegio de los computadores. Ahora, entramos en el perfil de alguna de ustedes. ¿Quién dice yo? Yo no. Bueno, pues voy a utilizar el de... Ah, pues sí, pero mejor porque... Empezar como... Una precaución, se han solicitado sí. En su perfil, y tratamos de entrar al trabajo. Aquí está, esto es como lo que lo debería de ver en su plataforma, como lo debería de ver cualquiera de ustedes de sus cuentas. Ajá. Grupo 5, no se ha enviado todavía, te quedan 10, 14 horas. Ok, pero aquí está. Grupo 5. Entonces, si no tienen acá nada, ya no les va a dejar entregar. Entonces, es lo que voy a hacer para cuando trabajemos en grupo, porque si no, hace lo que les acabo de decir. La vez pasada, a una compañera de ejecutivo, no estaba en ningún equipo. Entonces, ella entregó y entregó otro compañero. Se fueron escribiendo sobre sus trabajos hasta que me avisaron. Bueno, en el intermedio, lo que pasó fue que alguien más dio la tarea, dijo, venga para mi reino, y entregó la tarea como propia también. Entonces, no, vale. Por eso. Pero cuando me quedan de la escuela va a No sé cómo se regresa de acá, pero sí, a cualquier integrante que no tenga el kit, mira. Esto. Pero no manda una. Una nada más. Solo una. Es que esa es la ventaja cuando uso los equipos. Si no, no tiene sentido utilizarlos. Porque ¿para qué reviso a una de ustedes y luego cuando llegue con la otra le tengo que poner la misma revisión, regresarme, copiar y pegar la misma retroalimentación? No tiene sentido. Pero no me había hecho esto a la plataforma. Algo le movieron o algo le cambiaron, algo se modificó. Acá, por ejemplo, bueno, entonces, tienen aquí, en este, que fue el primero, está tu trabajo. ¿Vale? Este ya nadie lo puede ver. Como tú ya lo entregaste, yo te reviso a ti acá, en el que está oculto. En el otro, todas las demás van a entregar. El único que va a dejar ausente es el tuyo, pero no pasa nada. ¿Vale? Entonces, ya quedó. Ay. ¿Qué cosas, no? Ahora sí. ¿Quién no vino? A la mano. Bueno, ahora sí. ¿Qué hacíamos la clase pasada? Etapas del desarrollo psicosexual. Vamos a dar clase de otra materia. Una materia que les gusta. ¿Qué materia les gusta? ¿Qué materia les parece interesante? ¿Psicología? ¿Cuál? ¿Evolutiva? Uy, la verdad está más evolutiva que la. Es la que acaban de tener.
Sí, también sirve como anticonceptivo la materia. Bueno, no te va a evitar que tengas hijos porque va a dar muchos miedos. Claro. Voy a tirar ya el papelito. Ok. ¿Qué revisábamos de nuestra materia entonces? ¿Qué veíamos? ¿En qué nos quedó? El debate. Y hoy día vamos a hacer un debate. Vamos a debatir. O nos ponemos a hacer un debate. O nos ponemos a hacer un debate o vemos un debate. Vamos a ver el debate de Donald Trump. Para que vaya. Estados Unidos quería venir aquí a México a acabar con lo del narcotráfico, pero el presidente dejaba mejor primero detuvieron el narcotráfico de allá de la frontera para que vinieran porque no se vayan a querer. ¿Cuándo pasó? Sí, pero no de cuando le dijo que se trata un pico de ¿En serio eso pasó? Qué divertido. Fíjense, de lo que uno se pierde por estar trabajando. A ver, o sea, ¿cómo estuvo el rollo de Putin? Ya venir a acabar con el narcotráfico. Otra vez. Ajá, porque ya había, pero se va a llamar como terroristas. Pero yo ya dije, no, que se acaba el Guadalajara. Ahora ya estamos en medio de la discusión de esos dos tipos. Pues no, o sea, básicamente Rusia fue el que entendió, porque Estados Unidos era con México, Rusia, y a nosotros. Bueno, obviamente, yo creo que López Obrador no va a permitir eso. Eso, Obrador, primero mejor detuvieran en la frontera, ve que pasa mucho con la droga. Pues obviamente, que si Estados Unidos no compra a México, no va a haber producción. Entonces, lo que estaba diciendo, que no vinieran acá por su enfocar en el país. Bueno, sí, esa es postura obradorista, tal cual. ¿Y qué más pasó? Y entonces Vladimir dijo, ¿en serio? Dijo que nos defendía amablemente. No, a cambio de nada. No, él no se va a meter en nada. De hecho, lo hace en contra de Estados Unidos. No, porque Rusia y México siempre han sido amigos. Muy buenos amigos. Sí, de hecho, cuando los regímenes comunistas y todos los problemas que hubo en Rusia, México dio asilo político a muchos inmigrantes y todo esto de los rusos. Entonces, los rusos quieren mucho a México. Los rusos quieren mucho a México. ¿Nunca han visto el canal de Rusos Reaccionan? Hay un canal de una pareja de rusos que quieren ser mexicanos. Bueno, son fans de la cultura, son fans de la cultura mexicana, y ahí estamos en Mexicano. Ok. Un debate entonces trata de mantener el hilo de la idea principal. ¿Alguien más escuchó algo sobre eso que están mencionando? ¿Sobre qué han escuchado así como que parezca interesante? ¿Verdad? Entonces, vamos a brindar un proyecto que es acerca de este pueblo. Aunque están en contra porque dicen que si lo aceptan van a matar a los animales que son bien. Entonces, van a volver a ahora sí,
¿Pero en dónde? ¿Esto en qué país? Acá. Que alguien de Estados Unidos. Y ya, o sea, sería como que la mitad ya está en el proyecto, pero la otra mitad se tendría que decir que hasta el 2036, hasta que se termine el proyecto ya. Se realizará. La O sea, van a... O sea, ya lo último que queda de petróleo en el planeta, ya por fin se acabó. Ya se había tardado. No, sí, es que ahorita, por ejemplo, el negocio energético está fuerte. La verdad no había escuchado, pero, o sea, a ver, están intentando hacer que bueno, la explotación petrolera, el estado del petróleo, siempre deja muchos residuos y termina dañando tanto comunidades y hay seres humanos como ecosistemas. Entonces, el mayor problema de eso, o lo primero que a mí se me ocurre de algo como eso, es que todos los residuos van a quedar sobre las capas de hielo que se van a ir derritiendo y que van a distribuirse en los mares, en las corrientes marinas, van a matar a los animales, no solamente de ahí, sino de todo el Pacífico. Y y bueno, va a haber. Agua contaminada, todo el agua que tienen que echar más, ya están a punto de decir, el agua que tienen ellos contaminada, la echan El océano igual el Pacífico. No, pues es que es el océano más grande. Al final, ¿y cómo ven ustedes lo que hay ahí? ¿Qué creen que vaya a pasar en unos 20 años, 30 años con este tipo de situaciones y sus familias y el mundo? ¿Qué tal? ¿Cómo ven ahorita, por ejemplo, el precio de las cosas? ¿Y creen que afecte eso al precio de las cosas? ¿Habrá guerra inminente en los próximos años? Es probable que haya guerra. Tal vez porque. Lo que están mencionando hace rato. No. Como ya hizo que entonces como que todos no sé, creo que no está de acuerdo, quiere mandar a... No, es que ese problema se dice por la de la empresa. ¿No quiere a Tesla Estados Unidos? ¿O cómo? A lo mejor por lo del Zoom. Ajá. O sea, ¿Estados Unidos no quiere a Tesla o cómo? Creo que la empresa que llegara a Y prefirió ir a Monterrey, ¿no? Está bien. Bueno, Estados Unidos tiene una visión muy imperialista y hegemónica, o sea, de poder y de dominio sobre el resto del mundo. Y Estados Unidos realmente quiere poder influir en la economía de todo el mundo. Por eso sus mayores rivales son quienes de verdad influyen en la economía del mundo, que es China, que es Corea, los mayores productores. China ya se llevó de calle a Estados Unidos en el desarrollo económico desde hace varios años y va a seguir haciéndolo. Por eso tratan de crear guerras. Por eso tratan de crear guerras en los países. Y esto que me dicen ahorita hace un ratito de que Estados Unidos quiere intervenir en lo del narcotráfico en México, no es nada nuevo. Eso también lo había propuesto George Bush en algún momento, mucho antes del 11-11, mucho antes del 11 de septiembre. Bush ya había propuesto esa como invasión del territorio y no se permitió de manera explícita, se permitió de manera así como que por debajo de la mesa, por debajo del agua, hasta hace 2 sexenios. Espérenme, sí, a ver. Ajá, el anterior, ajá, del anterior del Copetes al Jarras.
¿vale? En el sexenio del Harry Sass, ahí sí se permitió, porque la famosa guerra contra el narco fue, fue esa tapadera la búsqueda por darle preferencia a ciertos actores del narcotráfico por encima de otros. En realidad, lo que fue la guerra en ese momento contra el narcotráfico fue nada más ponerse del bando de unos y atacar a los otros con el poder militar del Estado, favoreciendo a un grupo que estaba de parte con el gobierno. Entonces, imagínense dos grupos de narcos peleando entre sí, se mete el gobierno a apoyar a uno y ahí está la guerra contra el narco. Y es sencillo. Y en eso también entró Estados Unidos y Estados Unidos distribuyó armas, un montón de armas, miles de armas que se perdieron, desaparecieron misteriosamente. Entonces, en algún momento, pues eso fue muy criticado y muy sonado, pero bueno, ok. A ver, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué nos falta para que esto sea, o para que estas pláticas, estas conversaciones pudieran ser debatibles, pudieran ser como debate? Tener más información acerca de eso y adoptar qué postura es la que Ajá, ponernos de parte de una postura, ¿vale? Yo les puedo decir, yo estoy de acuerdo en que hagan la explotación del petróleo, ¿no? Y que maten a los animales. De todas maneras, es selección natural. Sí, es Darwin lo dice, es la supervivencia del más apto. Va a sobrevivir el que esté más apto para sobrevivir. Igualmente para los seres humanos, vieron ahorita con el COVID, sobrevivieron los más aptos. Sí será. Niñas, contradíganme. No, es que tratan de contradecir el argumento. O sea, yo les dije, ahorita con lo de los animales y lo de todo esto, es la supervivencia del más apto. ¿Vale? ¿Por qué la supervivencia del más apto? Porque sobrevive el que biológicamente puede sobrevivir. ¿Vale? Y entonces, pues con el COVID, pues malo y feo, ¿no? Pero sobrevivieron los que estaban más aptos para. y también los que tenían. Y también los que tenían dinero. Pues es que tener dinero también es parte de la supervivencia social, de la adaptación social y económica. Pero por eso digo que también incluye la salud. Y eso en eso también es lo mismo, como es el plan de ella se enfermó, ya estaba así, pero salió sobre el COVID y tiene diabetes, ya tiene enfermedades graves y gracias a Dios todavía está con nosotros. Sí, dicen, cierto, dicen los abuelitos, está hecha de buena madera. O sea, la frase coloquial es que está hecha de buena madera, pero para darle la supervivencia del más apto. Es decir, que la biología, los genes estaban más adaptados para, y no pasó en todos los organismos. Bueno, no quiero que sea algo como negativo, ¿no? Estoy tratando de que inviten ustedes mismas a tratar de argumentar, ¿vale? No trato de decirlo en un sentido mala onda, sino nada más darles una idea de cómo empezar a encontrar argumentos para refutar lo que estoy tratando de decir. Yo no estoy completamente de acuerdo con lo que dije, o sea, no estoy completamente de acuerdo con lo que dije, pero lo digo porque pues es un tema serio, es un tema fuerte, importante, que al final de cuentas Abby menciona la parte, yo menciono la parte biológica, pero Abby saca la parte económica. Y en la parte económica, pues podemos ver que ni siquiera muchas personas, aunque tenían los recursos, pudieron llegar a librarla, ¿no? Que habrá una persona mayor del dinero a una persona que tenga las mismas
atención de salud. Obviamente el joven va a tener a veces un poco de más respeto que a nuestros mayores, a nuestros quiero. Yo también tuve un caso donde fue grave una persona mucho mayor joven, y si no hubiera tenido el dinero, la verdad, nunca no lo hubiera gastado. O sea, es lo que digo, incluye la cuestión física y la económica. Y hubo muchas familias también que se enfermaron sin darse cuenta y a lo mejor se enfermaron y pues pasaron la enfermedad y luego siguieron adelante, entre comillas, como si nada, ¿no? Es decir, pues no tuvieron tantas complicaciones como otras personas, ¿no? ¿Qué pasó, Pau? Pero no, era porque tenía diferencia cardíaca, entonces ahí lo confundieron y le dijeron que pasar la cosa como a 30 hospitales. Y al último, pues ni siquiera fue eso, y lo tuvieron que pasar a un particular y ya, ya hubieron complicaciones y todo, pero ahí dentro de las, o sea, no había pasado nada con los familiares que lo miraban. Hasta que en el particular, ahí pudieron que se conocieran a todos. Ujú. O sea, también hubo circunstancias que desfavorecieron a las personas, ¿no? O sea, sí había muchos casos en los cuales ni siquiera, o sea, se estaba confundiendo al principio, ¿no? No se sabía qué era. Lo mismo mencionas que le pasó a tu tía. Entiendo. Por un dolor de no, fue como una consulta. Ya después ya. Entonces te va a poner mala. Y ya según hicieron la prueba de COVID, todo eso ya COVID. Y de ahí le dijeron la internada, yo no la dejaron salir. Estuvo como un mes internada, pero ya, o sea, ya según ya no podía respirar por ella. Y al mes y medio, en la madrugada, mi sobrino marcó para ver cómo estaba el evento. Ya había fallecido. Y bueno, Muchos casos también así, ¿no? O sea, desafortunadamente, pues no se sabía, se tenía mucha desinformación y había muchas situaciones, como falta de ética, ¿no? Falta de ética con eso del COVID. sí, también yo tenía, bueno, casi la mayoría de mis tías, ¿no? Que son que tienen. Y una de mis tías, una de mis tías se contagió de COVID y le hicieron pasar. ¿Y qué opinan ustedes de eso? O sea, ¿qué tendrían que haber hecho las autoridades o cómo manejó México esto del COVID? Mal. Porque a veces nada más por el simple hecho de que a veces ibas a una cita, fruta, lo que sea, ya te hacían cualquier cosa o iban con gripo, eso ya. Y muchos lo decían, no vayas porque entrando en hospitales ya no tienes lo que Mi suegra dejó de ir al hospital, fíjate. Mi suegra era muy enfermiza. Se le quitó. No, de verdad, se le quitó. Antes, de verdad, agarraba y se sentía un poco mal, se le subía un poquito. Ella tiene diabetes, casi 30 años con diabetes. Se le subía tantito y sentía un poco de malestar y ya estaba yendo a la Margarita. Y también se enteró de lo del COVID y tiene desde ese entonces que no ha ido al hospital. Claro. Claro. Sí. Bueno, a ver, Tienen aborto. pues no sé si sea, bueno, no es propiamente un debate, pero pues miren, hay temas que se pueden tocar así, o sea,
realmente la cuestión aquí es plantear un argumento y ese argumento tratar de defenderlo, pues, con la información objetiva disponible. No puedes agarrar y nada más decir porque a mí me pasó. O sea, realmente, como por ejemplo, ahorita que comentamos de varios de los casos, ¿vale? No podemos decir tal cual que ocurrió. Hay una parte acá que yo les pregunté y me dijeron, y que están contestando sobre todo ustedes que acaban de decirme que tuvieron complicaciones con sus familiares, ¿vale? Y es, pues, cómo manejó la pandemia México, ¿vale? Pero si hacemos la comparación del manejo de la pandemia de México con el manejo que tuvieron algunos países de Sudamérica, con el manejo que mantuvieron incluso en Estados Unidos, ¿vale? Con el manejo que tuvieron en países de Europa como Dinamarca o como Suecia, ¿vale? O países simplemente como Italia que le fue horrible, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo podríamos calificar o cómo podríamos evaluar la situación del manejo que dio México a la pandemia en ese momento? ¿No? ¿Hace cuántos años? Apenas estamos haciendo 2 años aproximadamente, ¿vale? En Italia, por ejemplo, les tocó bailar con la más fea, porque fue de los primeros países que se contaminaron, y es que Europa tiene un problema, que hay mucho viejo. Bueno, había mucha gente adulta, demasiado adulta, pero hubo otro país que sí tuvo complicaciones, pero no tuvo tantos fallecimientos y que tiene también muchos adultos, que es Japón, que es adultos mayores, que fue Japón. ¿Vale? Ellos como que sí tuvieron lo que es prevención, tuvieron lo de la sí tuvieron en cuarentena, respetar la cuarentena. Por ejemplo, esa es una cuestión. El respeto a la línea marcada por la disciplina de no salir. ¿Vale? Porque acá nosotros Cosa que aquí no se tuvo. no salir era. Pero ajá, es por qué iba. Entonces, a veces, ¿cómo es que China, de donde vino la enfermedad, sí respetaron o cómo lo hicieron para sobrevivir? Porque sí estuvieron. Ahí los obligaron. Ahí andaban patrullas en la calle metiendo a la gente o arrestándola. ¿Sí? Entonces no podían salir. Acá Hugo López Gatell lo dijo. No vamos a restringir las salidas de nadie, ¿vale? A menos que de verdad se amplíe tanto que no se pueda controlar. La salud tiene tal capacidad y si se sobrepasa esa capacidad y se sigue aumentando, se va a tener que valorar la idea de utilizar la fuerza militar y los toques de queda para. Pero lo dijo, por ejemplo, empezó en marzo la pandemia, eso lo había venido a decir por agosto. Y pues seguimos así todo el tiempo y en realidad nunca se usó ese tipo de cuestiones. En países de Sudamérica hubo algunos donde no compraron vacunas la gente y donde tampoco hubo las restricciones tan fuertes y luego los sistemas de salud estaban cayendo completamente, o sea, se estaban yendo hacia abajo. Pero si a ese argumento vamos, aquí en México se sacaron y se organizaron hospitales públicos y privados para tener espacios para atender a la gente con COVID. Ya lo que fue cuando llegabas y la atención que te daban, eso es otra historia. ¿Vale? Estamos hablando de dos cuestiones completamente diferentes, pero la atención externa en general fue una atención emergente que superó a varios países y países avanzados, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos no tuvo un buen manejo de la pandemia como acá, ¿vale? O sea, realmente le ganó el manejo de la pandemia. Y otra cuestión, ¿qué opinan de la situación de las vacunas, de cómo se llevaron, de cómo se manejó lo de la vacunación? Porque también eso fue todo un show público. O sea, primero a los adultos mayores y a los médicos. Luego por ahí dijeron a los maestros, vacunar con cancino. Cochinada de vacuna. Bueno, había vacunas que no se podían mezclar.
Después cuando hicimos la segunda, tampoco entraba. Como los renajados, entonces también me contaron. Y ella me pusieron la segunda. Después, cuando ya vimos la segunda, me pusieron la tercera. Y de ahí me pusieron. Ya. La cosa. Es que ellos no tienen la información. Me confundieron con Es que la información decía, el turno te decía que no podías tomar, no podías comer huevo, no sé qué, y los otros le preguntaron, Sí, ¿no? Mucha desinformación en eso. Igual como que acá, tuve que llevar a este para que me sacara. Sí es cierto, afuera, en los municipios, hubo más facilidad para vacunarse. ¿Sale? Yo conozco una persona que, por ejemplo, llevó a su hijo a vacunar, y luego lo llevó a vacunar con otra, y le pusieron dos diferentes que supone que no se tenían que poner, y no le pasó nada a ella. Y ustedes me están confirmando que hay varias que también. Pero una Por eso ven cómo sobreviven los organismos resistentes. Es que ahí son muchas cosas, ¿no? Son muchas cuestiones que se tendrían que considerar, ¿vale? Hasta parecería, esto que les voy a decir ya no es debate, hasta parecería que agarraron a México y a los países más, un poco desarrollados, a los países de desarrollo, les enviaron vacuna, además se las cobraron, las tuvimos que pagar, ¿vale? Sí, la tuvo. Algunas fueron donativos, pero otras fueron compras. Las marcas de AstraZeneca, Pfizer, todos, ahorita están agarrando el dinero. Bueno, y, ¿cómo se llama? Parecería que agarraron y vamos a hacer la prueba a ver qué pasa y se pueden combinar o no. Y realmente sí, o sea, solicitan pruebas, solicitan estadísticas de las personas que se enfermaron y de qué resultados o qué malestares tuvieron y empiezan a hacer datos, empiezan a hacer informes científicos sobre eso. Entonces, quién sabe, pero el manejo sí pudo haber sido mejor, pero no fue el peor. Eso podríamos decir algo así, o alguien diría lo contrario. Digamos que no tan conformes, pero bueno. Entonces, Yo conozco gente que todavía. porque no querían vacunarse. imagínate, ¿no? Cómo hay gente que no se ha vacunado a este momento y andan así, ¿no? Y se suben y van comiendo. Y así, ¿no? Porque el hecho de que también en los trabajos empezaron a pedir las vacunas, si no podía trabajar. Bueno, no podía hacer ningún trabajo. Y estoy ya su certificado de vacunas. Y hubo gente que lo falsificó. Por ejemplo, también como se acercaban las fechas de año, hay muchas personas que salen de la y también se estudian para la educación. Y más a los estudiantes, pues también, por ejemplo, yo conocí el examen para la universidad, pero si yo que pedí, no estaba vacunada, y si no estaba yo vacunada, me regresaba bien sin vacunada, pero ya pero ya perdí la oportunidad de eso. Entonces, al fin y al cabo, mucha gente sí se logró vacunar. Sí, pusieron varias condiciones, como lo de los restaurantes, en un momento no puedes entrar. Ok. Bueno, sí hay varias cuestiones que se pueden aquí debatir, ¿no? Al final, mexicanos.
Pero entre la idea del mexicano tenemos entre supersticiones y de todo, ¿no? Hay un montón de cosas que creemos. Las famosas tarjetitas que se pusieron de moda, porque eso fue en moda. Las tarjetitas esas de, ¿no han visto que que tenía así una vibración y se alejaban los virus? Ese tipo de cosas que realmente no servían para nada. Pero fíjense, hablando de eso, a mí me dio mucha risa. Voy a sacar un poquito del tema con un ejemplo de la cultura pop, ¿no? Con un ejemplo de una serie. No sé si conocen la serie de Walking Dead. Sí. Bueno, Walking Dead tiene una serie alterna, que es una historia paralela, que es Fear the Walking Dead. Y en esta Fear the Walking Dead que sucede en California, la otra sucede en Atlanta, costa este y oeste de Estados Unidos, hay en una parte donde una de las protagonistas se encuentra con una chica que se dedica a matar zombies y a recolectar, a sobrevivir, pero mata a los zombies y les corta los dedos, les arranca los dientes, les quita pedazos, los va recolectando y le pregunta, oye, ¿y para qué haces eso? Y dice, como están en California, están cerca de México, dice, es que los mexicanos pagan muy bien por esto, porque hacen remedios, hacen amuletos, talismanes. Y yo me quedé así como el meme de Lorax. Voy a reírme, pero me ofende muchísimo. Y sí, es verdad, ¿no? Porque pasó con las famosas tarjetitas con las tarjetitas estas, que si tomabas el dióxido de cloro, que era venenoso, al final de cuentas, Ahora, sí, ¿vale? es cierto. Que si hacías gárgaras con limón, Ajá. las gárgaras con limón sirven para las anginas normales, sí despegan las flemas, pero te sirve igual, ahorita por ejemplo, cuando es gripa de calor, la llamada gripa de calor, si ustedes despiertan con mucho, con malestar o congestión, y no es COVID, es más, creo que ya, aunque sea COVID, el cuerpo se va a defender y te va a generar flemas. Toquen su garganta, toquen su cuello, toquen la parte de aquí abajo de su oreja, incluso acá la parte del pómulo y acá en medio de la frente. Y si sienten que está demasiado caliente, muy alta la temperatura, bueno, no, es un remedio casero y totalmente así, ¿eh? También, pues, también no te podría funcionar o podría causarte cierto malestar. Yo lo que hago, es lo que yo les voy a decir, yo lo que hago cuando estoy congestionado es, me lavo las manos bien con agua fría, sacudo mis manitas y me las coloco acá. Cuello, acá, donde está caliente. Y luego, menos de 5 minutos, lo que a mí me pasa es que empiezas a sentir cómo se despega y pues tienes que escupir y sacar las flemas casi a fuerza, ¿vale? Y pues ya las empiezas a sacar y es más rápida la recuperación, sí, es más rápido. Porque si no estás acostumbrada a expulsar las flemas, tomas ambrosol, sí, toses y las sacas, pero te cuesta más trabajo porque la flema acumula los virus. Entonces, eso sí es una cuestión natural. La flema acumula el virus con la bacteria y lo expulsa. Otra cosa, cuando te enfermas y tus flemas o el moquito es de color verde, es virus, excepto el COVID. ¿Vale? Eso pasa con los virus normales. Pero cuando es de color amarillenta, incluso hasta café, pues es que ya está muy grande la infección, es por bacterias, es por polvo, polen o suciedad. Fíjense, no. Entonces, ojo, ¿vale? Se los dejo así como recomendación y ya. Entonces, bueno, mantuvimos el hilo de la idea principal ahorita, ¿verdad? Es un debate, o sea, no es un debate. Hubo cosas en las que pudiéramos haber discutido más, pero de repente nos quedábamos así como que, y Avi dijo, pues es que nos falta información, ¿vale? Para debatir necesitas tener al menos la información mínima necesaria de lo que estás hablando, ¿vale? Y puedes llevar varias ideas enlazadas. No mantuvimos un solo hilo, pero al menos podríamos decir que 2 ideas generales estuvimos estableciendo. Ustedes comenzaron con la plática y la discusión sobre la cuestión energética, política, social de las guerras y del medio ambiente. Y luego yo propuse, les hablé del tema del COVID,
y de esto, y ya sobre este sí nos fuimos la mayoría del resto, de la segunda parte de esta plática. Entonces, hay que aprender a identificar esos argumentos centrales. Esto nos sirve para aprender a escuchar, ¿vale? Para debatir necesitas aprender a escuchar, ¿vale? Hubo momentos en los que algunos de ustedes estaban hablando y decían, no, a ver, espera, déjame terminar. ¿Vale? Entonces, pues sí, hay que tomarlo en cuenta en esta parte de la escucha. Bueno, pasamos a otra cosa. Ahora, otra cosa que nos sirve aquí para ejercitar la escucha es el cuento. Cuando se lee un cuento en el salón de clase, la escucha es menos tensa que cuando se escuchan las ideas y argumentos de un debate. La escucha es distendida, relajada, permite la evocación se abre la imaginación y sobre todo se relaciona con las experiencias y emociones propias. Además de lo anterior, al mismo tiempo que hay distensión, el que escucha debe estar atento a los elementos como los que se refieren la secuencia temporal de los hechos, las relaciones causa-consecuencia que se establecen a partir de esos hechos. Es decir, aprendemos a escuchar. ¿Les han leído cuentos? Aquí no, que una vez. No, qué triste. Qué triste, porque sí es muy feo que... Bueno, no, ya hablando en serio. A ver, voy a leerles un cuento que me acabo de acordar que tengo por ahí guardado. Y me van a decir, fíjense, y es diferente. Sí, me dolió. Porque me van a tratar de decir... Me van a tratar de decir cuál es la idea principal y qué otras ideas se pueden rescatar de este cuento. Y pues, digamos que un poquito hacia la pedagogía. El cuento se llama Tantas historias, es de un libro de 5º año de primaria. No me entiendo. ¿Vale? Si ya lo escucharon, pues no me interrumpan. Dice, es de Antonio Malpica. Di Luca había esperado mucho tiempo para este viaje, y por fin llegaba el día en que habría de emprenderlo. Llenó sus alforjas con agua, queso, tiras de carne seca, pan de centeno y miel. Se despidió de su esposa de largos cabellos y rubicundas mejillas con un beso. Subió a la mula. Llevaba el corazón rebosante. Conocería a Arcadi Sem, el mejor contador de historias del mundo. Y Luca era un buen contador de historias. Lo sabía. Su fama se había propagado por todas las aldeas del reino, e incluso más allá del reino. Una vez fue citado por un monarca que venía del otro lado del mar, de un país cercano a los confines de la tierra. Y Luca lo asombró con sus relatos de héroes valerosos y monstruos despiadados, pero aún así, sabía que nada de lo que él pudiera contar se asemejaba siquiera a los prodigios que salían de la boca de Arcadicem, el mejor contador de historias del mundo. La primera vez que oyó que él tenía 8 años y ya era una leyenda. Ahora, a sus 47, después de intentar emularlo por toda su vida, le parecía que un sueño se hacía realidad. Había sido invitado por el propio Arcadicem a su cabaña, en el corazón de las montañas. Fueron 11 días de viaje. Uno de ellos fue atacado por los lobos y perdió a la mula. En otro, una tormenta de nieve se empeñó en hacerlo desistir. En otro más, creyó morir de hambre y desesperación. Al fin, cuando llegó a la escarpada ladera en la que Arcadicem tenía su choza, ya sin víveres, sin fuerza, sin calzado, una alegría inédita lo asaltó. Fue como si volviera al lugar de su infancia. Llamó a la puerta del anciano, y éste lo recibió con una gran sonrisa y un cálido y sorpresivo abrazo. En cierto modo se parecían. Ambos llevaban ropas humildes y largas barbas. Incluso en eso se había copiado Di Luca a su héroe sin saberlo. Maestro, dijo Di Luca con el corazón conmovido, no sabe cuánto esperé este momento. Y yo, Di Luca, replicó Arcadicem, y yo. Se sentaron a tomar un poco de vino con pan en la rústica mesa de Arcadicem y a hablar de las vicisitudes del camino. A Di Luca no dejaba de parecerle que el maestro era exageradamente gentil con él y lo confirmó a la hora de acostarse.
cuando éste pidió a su invitado que ocupara la única cama del recinto. Y Lucas se opuso todo lo que pudo, pero el maestro fue tan insistente que tuvo que ceder. Cuando el sol despuntó tras las montañas, el recién llegado se apresuró a levantarse y preparar algo de comer para su maestro, pero este ya se le había anticipado. Había encendido el fuego sobre el que hervía un apetitoso caldo y hasta había dispuesto la mesa y abierto las ventanas. Fue durante esa primera comida de un día radiante y promisorio que el maestro dejó fuera las formalidades y decidió tomar cartas en el asunto. Bien, Diluca, pregunta. ¿Cómo dice, maestro? En tu rostro está dibujada la inquietud, así que no esperemos más. Pregunta con confianza, que yo haré todo lo posible por saciar tu curiosidad. Diluca había terminado de comer. Una brisa fresca entraba por la ventana. Solo buenos pensamientos lo asaltaban. Se sentía contento y en paz. Definitivamente era como haber vuelto a la casa de sus padres. ¿Por qué dejó de contar historias, maestro? Diluca lo preguntó con verdadero interés, aunque en ese momento le parecía banal. Acadicem llevaba más de 30 años sin mostrar el rostro por aldea alguna, y para muchos esto era una verdadera tragedia. Incluso para Diluca, que tanto lo admiraba, aunque jamás hubiese presenciado uno solo de sus relatos. Una tragedia, sí, pero en ese momento en verdad parecía lo más insignificante del mundo. El maestro esbozó una sonrisa. Nunca he dejado de contar historias, resolvió, y se levantó de la mesa. Diluca lo siguió a un cobertizo tras la cabaña. El maestro empujó a la puerta y le mostró a su invitado el interior de un oscuro almacén. Varios fardos de piel de res curtida, todos atados con gruesa cuerda, ocupaban el opresivo espacio. En total eran 7 pacas de 1,5 varas de altura. Un octavo grupo se encontraba sin amarrar de la parte superior de este. Tomó Arcadicem una delgada piel del tamaño del pecho de un hombre y se la entregó a Diluca. ¿Qué son estos símbolos?, preguntó Diluca. Sonidos, palabras, historias. Diluca contempló maravillado el incomprensible registro hecho con jugo de moras o acaso con ceniza mojada. Ya había escuchado antes de esa magia que impedía el deterioro de la memoria, pero siempre creyó que era una mentira, una leyenda como Arcadicem. ¿Qué cuenta esta historia? Una princesa descubre el amor en un petirrojo que canta en el bosque y le susurra, tarde tras tarde, su nombre. A Diluca le temblaron las manos mientras sostenía el pergamino. Era increíble. Tantas historias. Y ahí mismo, libres del olvido, se sintió sacudido por una intensa emoción. Arcadicem había conseguido doblegar al tiempo. El maestro advirtió lo que pasaba por el espíritu de su nuevo amigo y posó su huesuda mano sobre el hombro de Diluca. Al cabo de un rato dijo, ven, te mostraré lo mejor. Tomó una limpia hoja de una pila aparte y entregó un cuenco lleno de tinte oscuro y un puñado de plumas de ganso a Diluca. Ambos salieron al sol de la mañana. El maestro pidió a su discípulo que se sentara a su lado en el talud que confrontaba la cordillera. 5.383 días llevaba dormido, dijo Arcadicem, mientras plasmaba en la piel negros y misteriosos trazos. Por eso, cuando Fafner despertó, estaba sumamente hambriento. El mundo se estremeció. Un imponente rugido rasgó la quietud del día. El fuego tiñó de sangre el cielo, y tras la nieve de una montaña apareció Fafner, horrible y majestuoso. Se posó sobre una roca y escudriñó el paisaje. Recién había despertado y estaba sumamente hambriento. Por el único Dios verdadero, exclamó Diluca, haciéndose para atrás, a punto de tirar el espejo de tinta que tenía en las manos. Arcadicem seguía en el relato, haciendo caso omiso de la reacción de su amigo. Seguía contando y contando y contando, aunque ahora lo hacía en silencio. Fafner emprendió el vuelo y se perdió en las espaldas de ellos, en dirección a alguno de los reinos más próximos de la costa. Cuando Arcadicem culminó la historia, que llevó solo dos pliegos, Diluca estaba llorando como un niño. El maestro hizo a un lado ese nuevo pedazo de la crónica de los hombres y abrazó a su visitante, igual que como había hecho el día anterior. Y cuando se calmó Diluca, se separaron. Por un buen rato ninguno rompió el silencio. Con la mirada puesta en la blanca cumbre de la que había surgido Fafner, Arcadicem habló, y en su voz se percibía el trazo ulterior del destino. Ese trozo de piel que me preguntaste qué historia contenía, te mentí.
No es sobre una princesa, es sobre un contador de historias que emprende un viaje. Un contador de historias que casi sucumbe a la muerte en las fauces del hambre, del frío y de los lobos. Un contador de historias que acude a un llamado y al fin comprende su lugar en el mundo. Y Luca tampoco le apartaba la vista a aquella cima que imponente, orgullosa, ostentaba un blanco velo de novia próxima a ser desposada. El viento los acariciaba con gentileza. En el establo balaron los corderos. Y Lucas se sorprendió apuntalando con palabras estas imágenes en su mente. Novia, gentileza, cordero. No, dijo sonriente el maestro. Yo tampoco soy eterno. Y a mi muerte, que ya está escrita, alguien debe ocupar mi sitio. Y Luca pensó que le gustaría contar por su cuenta la historia de la princesa y el petirrojo, y añadir nuevos y sorprendentes detalles. Maestro, ¿puedo antes regresar a mi casa y volver aquí con mi esposa? Estoy seguro de que le encantaría conocerlo. De hecho, suspiró Arcadicen, levantando la blanca pluma de ganso de su mano, ya viene para acá. Y Luca pensó en 4 palabras, largos cabellos, rubicundas mejillas, y decidió que sería formidable conocer los símbolos para cada una de ellas. ¿Qué les parece? Bien. Muy bien. Dos. Like. Ah, sí, porque Luca empezó a contar una historia y se retomó la historia que contaba él. Entonces, Fafner y la princesa y el petirrojo son parte de las historias dentro de la historia. Pero, ¿qué opinan? ¿Cuál es el punto importante de este relato? Bueno, hay varios, pero ¿cuál podría ser uno de ellos? ¿De qué habla? En el fondo, que contaba cuentos. Dale, ¿qué más? ¿Por qué dejó de contar cuentos? ¿Okay? ¿Algo más? ¿Qué les pareció más interesante? Por eso. Es que, bueno, cuenta que Di Luca ya contaba, pero él ya era famoso, pero era más famoso su maestro, ¿no? Acá dice, bueno, el maestro, no era su maestro hasta ese momento. Pero lo invita a conocerlo, no para que, fíjate, al final dice la historia, lo invita a conocerlo no para que él va o cuente otros cuentos, sino para que aprenda a escribirlos, porque está maravillado, y Lucas no sabía leer y escribir. Si se fijan, se sorprende cuando ve, como dicen, los trazos que están sobre el cuero, que no entiende y pregunta de qué trata la historia. ¿Vale? Entonces, ahí hay otro punto interesante. Bueno, ¿qué nos hace falta para escuchar mejor un cuento? Que no haya factores. Que no haya distractores. ¿Se distrajeron? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si no se distraían? Ok. Ustedes, bueno, a lo mejor desde el celular, el ver, el estar haciendo cualquier cosa, ¿no? Te puede distraer. Por eso, si ustedes tienen oportunidad de hacer lectura con sus niños, con sus estudiantes o niños, lo que sea, quítenle todo de las manos, amárrenlo y pónganle. Sí, porque de verdad. Yo no dije de broma. Es que cuando lo pongas
se distrae muy rápido y no pone atención a lo que está haciendo. No digo, ya siéntate o te voy a amarrar. Y ahí está, y ahí está, te voy a amarrar. Yo no le digo, yo no puedo. Está gritando. No te levantas. Si quieres al baño, o vas, vienes y te vuelvo a bajar. Y es como que sí te digo que sí. Y lo bueno es que trabajo en serio. ¿Qué hacen las mamás? Sí. Así cuando se empiecen a salir de la clase te voy a traer una cuerda y ya para que pongo la vida. Te voy a decir, No, tú no, o sea, tú me las demás. Bueno, aquí están los cables, mira, puedes estar Bueno, aguas, porque si no ya saben Juliana. Juliana tiene autorización para. Bueno, entonces, dice acá, hay que tratar de que la escucha sea relajada. No te puedes estar perdiendo, ¿vale? Si tuviéramos más tiempo, ahorita les diría, bueno, aquí volvamos a leer la historia y dejamos todo, ¿no? A lo mejor deja los celulares, cierra la libreta, guárdala, quita todo de tu banca. Es lo más recomendable hacer porque sí, la distracción, estamos poco acostumbrados a que nuestra mente trabaje enfocada, ¿vale? Cuesta trabajo. De hecho, por ejemplo, te recomiendo que le empieces a leer un poco más cosas, cuentos, historias, noticias, lo que encuentres, lo que le llame la atención, si encuentras a lo mejor alguna noticia, si él se interesa, por ejemplo, por un juego, pues léele, mira, encontré la noticia de este juego que dice que va a salir y dice esto, sale algo corto. Yo puedo leer. Pero es práctica, en parte es práctica. Si no tiene ningún problema de nacimiento, entonces es práctica. Y lo que necesitas hacer es insistirle, ¿vale? Es insistirle. Es como lo que vimos, ustedes no lo vimos. Lo vimos en teoría de la personalidad con lo de los gatos. Que dicen, a los gatos los tienes que entrenar de a poquito. Cuando se distraen los pierdes, ¿vale? Entonces, si le logras leer por un minuto, ese minuto vale más que tratar de leerle por 10. Entonces, un minuto y preguntarle, oye, ¿cómo viste? ¿De qué te hablé? Y ya, nada más. Y luego ir aumentando 2 minutos, 3 minutos y así sucesivamente, empezando por cosas que le interesan. ¿Vale? Y por ejemplo, te digo, si no le gusta escribir, normal. Sí, ya sé que ¿y en la escuela escribes? ¿Un poco? Una la maestra me quita la mano así. No tiene trabajo conmigo, yo no los puedo obligar. Y los tiene, no los puedo obligar, pero los tiene que motivar. Toda la mano también tiene un problema. No, la maestra les llena el pizarrón y les da un cierto tiempo. Pero eso lo hace como que no es mi pelea con la maestra. Entonces, primer año. Y les deja tarea como de segundo año, como si. ¿De qué nivel? ¿Pero de qué? A ver. Y entonces, ahorita él ya no quiere ir a la escuela, a la centralita, ¿Y en el que kinder cómo le puede iba? escribir mucho, ¿vale? ¿En el kinder cómo le iba? La maestra de kinder, como pasó el tercer año, bueno, entendido, o yo veía que otras maestras se ponían a su favor. Su nombre lo va nos ponían, les enseñaban a copiar pequeñas oraciones o a formar y su maestra, ¿no? Nada más nos decían que quisieron hacer actividades, que aprender a tocar, todo eso. Eso sí lo sabe, pero no le gusta escribir, no le gusta. ¿Y con el celular? ¿No escribe? No. O le digo, vamos a hacer, ya se pone a llorar. No sé, no lo sé. No, se lo juro que o cuando yo lo una lección bien. ¿Cuántos niños que me lo
tope diario, pero se echa entre 2 a 3 horas. Pero tengo que estar ahí con él. Y lo pongo de lunes a viernes, o sea, lo hago tan que no les había dicho para que sábado, que tanto fuera, porque casi no juegan todo el día, lo tengo sentado por lo mismo. Y con qué, ahí vendría la pregunta, ¿tú con qué lo motivas? Pues que es que yo estoy. ¿Lo motivas con No, o lo motivas no me gusta que existe. Entonces, otro puede decir, tú ya sabes hacer las cosas. no le pregunto, no le pregunto, pero tampoco le grites. ¿Qué tal? No, pero si te lo dicto, si te lo dicto, pero no es que Te voy a decir por qué, después. pero por qué si no se apura cuando tú se lo dictas. Porque hay un contacto contigo. Y es que, Y es que ese contacto es el que tienes que explotar, pero de otro modo. De otro modo, tienes que motivarlo con las cosas que le interesen. ya le castigo. No castigo, motivación. Estefanía te puede platicar de eso, yo estoy tomando los refrescos. No castigo. Luego continuamos con esta cuestión. Te sugiero motivación, no castigo, o sea, cosas positivas. Si le puedes dar algo, condiciones las cosas que va a tener, y si no, que no las tengan. Que no las tengan. Sí, sí, se escucha por lo que me dices. Con lo que me dices se escucha eso. Exposición oral y clase, esa ya no la sabemos. Sí, ya. No, ya no me lo leemos la siguiente clase y continuamos. ¿Vale? Acuérdense de su proyecto, acuérdense si tienen problemas, me avisan. Si tienen problemas con algo de la entrega del proyecto, me mandan mensaje y vemos cómo le hacen. ¿Vale? Cuídense, nos vemos la próxima semana.